Ok, entonces revaluación y deterioro es parte de la forma en que podemos registrar la propiedad, planta y equipo y los intangibles. Ambos se aplican a propiedad, planta y equipo e intangibles, ¿verdad? La NIC 36 no solamente es para propiedad, planta y equipo, sino también para otros activos como los intangibles. Y la revaluación, pues en la propia NIC 16 y en la de propiedad, planta y equipo y en la 38 de intangibles se habla dentro de esa norma de revaluación. Y los vemos juntos porque son como dos caras de una moneda, ¿verdad? La moneda es el costo, el valor en libros que tiene el activo, el valor que está registrado en ese momento, costo de adquisición menos depreciación, y ocurre algo en el ambiente, ya sea que se revalúe, aumente el valor de ese activo o que se deteriore, que disminuya ese valor, ¿verdad?, que tiene el activo. De eso se trata y por eso lo vemos juntos. Las dos metodologías son diferentes, ¿verdad? Revaluación es cada vez va mejorando el valor del activo. Y deterioro más bien es cada vez va disminuyendo el valor del activo. Y eso en comparación con su valor en libros, ¿verdad? Siempre lo vamos a comparar con su valor en libros. Quiere decir que hay revaluación si el valor en libros es inferior al valor que obtenemos para revaluación. Y hay deterioro si el valor en libros es superior al valor que vamos a obtener para el deterioro. Pero esos dos valores de revaluación y de deterioro se obtienen de maneras diferentes, ¿verdad? Una cosa es estar revaluando y otra cosa es estar haciendo el análisis para el deterioro. Y lo van a ver, ¿verdad? La revaluación se hace con la evaluación de un perito, el deterioro hay que buscar un importe recuperable. Y no podemos mezclar las técnicas, ¿verdad? Es como cuando vimos errores y cambios de estimación, son dos cosas totalmente diferentes. Y hay que saber en qué estamos, ¿verdad? Hay que saber si lo que estamos haciendo es una revaluación para seguir las técnicas de revaluación o si lo que vamos a hacer es un deterioro del valor y seguir las técnicas de deterioro del valor. Entonces vamos a empezar con revaluación, que es cuando voy a aumentar el valor en libros del activo, ¿verdad? Ese es el efecto que tiene una revaluación, aumentar el valor en libros que tiene el activo. Y sucede cuando las empresas deciden, ¿verdad? Esto es una decisión, es voluntario, es parte de las políticas. Vamos a ver que el deterioro no, el deterioro es obligatorio. En el modelo de revaluación que establece la NIC 16 y que también establece la NIC 38 para intangibles, lo que dice es que usted tiene que evaluar los elementos de propiedad, planta y equipo, bueno, o de los intangibles, que tengan un valor razonable, que se pueda medir con fiabilidad. Y si usted lo desea, ¿verdad? Si la empresa tiene esa política y ese valor razonable es superior a lo que tiene registrado, podríamos registrarlo a su valor revaluado. No al costo de adquisición menos depreciación acumulada, sino a ese valor revaluado, ¿verdad? Y el valor revaluado va a ser ese valor razonable que se hace en el momento de la revaluación. Probablemente un perito calificado es el que haga la evaluación de ese activo y lo comparamos con el valor en libros, que sería el costo acumulado menos la depreciación, y si ha habido pérdidas por deterioro anteriores, pues eso se considera, o si ha habido revaluaciones anteriores, eso también se considera para hacer la comparación, ¿verdad? Entonces, vamos a tener movimientos de los valores de los activos de propiedad, planta y equipo y de intangibles hacia arriba cuando revaluamos o hacia abajo cuando los deterioramos. Los valores hacia arriba de la revaluación son voluntarios, son decisiones políticas financieras, ¿verdad? De la empresa, pero el deterioro del valor es obligatorio. Todas las empresas tienen que hacer evaluación de sus activos a ver si han tenido pérdidas por deterioro del valor. Entonces, la revaluación se tienen que hacer con regularidad y cuando usted revalúa, si decide revaluar y revalúa un elemento de una clasificación de los activos de propiedad, planta y equipo, tiene que revaluarla completa. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a revaluar este vehículo. Entonces tengo que revaluar toda la categoría de vehículos que tiene la empresa. Y lo tengo que seguir haciendo periódicamente.
Si lo que digo es, bueno, voy a revaluar los edificios, todos los edificios tienen que ser revaluados y a partir de la primera vez que revalúo, periódicamente tengo que hacer revaluaciones, ¿verdad? Tengo que analizar si hay aumentos de ese valor o si hay disminuciones de esa revaluación que hice originalmente, ¿verdad? Esa revaluación es voluntaria, pero una vez que usted inicia a hace una, ya a partir de ahí se obliga a seguirlas haciendo con regularidad. Y no solamente para un solo activo, sino para todos los que son de la misma categoría. La revaluación la podemos hacer de dos maneras. Siempre va a ser un incremento en el valor del activo, pero la podemos hacer de manera reexpresada, es decir, aumentando proporcionalmente tanto el monto de costo que tiene el activo como su depreciación acumulada. O lo podemos hacer de forma compensada y en ese caso solamente aumentamos el valor del activo sin tocar la depreciación acumulada. En el método reexpresado voy a tener dos cuentas de revaluación. Una para aumentar el activo, ¿verdad? Por ejemplo, edificio por revaluación, y otra para aumentar su depreciación acumulada. Por ejemplo, depreciación acumulada del edificio por revaluación. Siempre las vamos a llevar en cuentas separadas para saber cuál es la parte de ese activo que se hizo solo por revaluación. En la compensada solamente aumentamos el valor del edificio, ¿verdad? Simplemente pondríamos edificio por revaluación. Siempre la revaluación se hace contra una cuenta de superávit, ¿verdad? Esta es la forma compensada. Aquí solamente le aumenté el valor al activo con esta cuenta de activo revaluado y aumenté el superávit por revaluación, que es una cuenta patrimonial. Cuando yo deprecio el activo, tengo que depreciar siempre la parte normal del activo, ¿verdad? La que no está revaluada con el método que tenía y sigue toda su vida normal. Y además, esta parte revaluada, ¿verdad? Ya lo revalué, bueno, a partir de ahí tengo que depreciar esa parte que está revaluada. Y cuando hago esa depreciación, la norma permite que para compensar este gasto de depreciación, yo pase a utilidades retenidas ese superávit por revaluación que registré aquí en la revaluación, ¿verdad? Entonces, si yo aquí registré 10,000 de depreciación acumulada del activo revaluado, pues automáticamente de este superávit que había escrito aquí, pongo 10,000, lo quito del superávit y lo paso a utilidades retenidas, ¿verdad? Eso lo permite la norma y eso es voluntario también. Puede ser que la empresa no haga este asiento, ¿verdad? Si hizo la revaluación, si hace la depreciación, pero no traslada el superávit a utilidades retenidas, sino que lo hace hasta el final cuando el activo se vende. En los asientos de venta de los activos revaluados, entonces tenemos que volvernos a ver cuáles cuentas están abiertas. Vamos a tener una cuenta abierta de activo normal, una cuenta abierta de activo revaluado, una cuenta abierta de depreciación acumulada de ese activo y una cuenta abierta de depreciación acumulada del activo revaluado. Y además vamos a tener un superávit por revaluación de ese activo. Todas esas cuentas habría que cerrarlas en el momento en que el activo se venda o se retire o, ¿verdad?, salga ya de las cuentas de la compañía. Ya ahorita vamos a ver el procedimiento para hacer la revaluación. Ese superávit que se crea cuando yo revalúo el activo, ¿verdad? Porque no estoy pagando por ese activo, simplemente estoy diciendo, bueno, tenía un terreno que cuando lo compré valía 4 millones, pero ahora 5 años después vale 6. Entonces pongo activo revaluado 2 millones, superávit por revaluación 2 millones y le aumento 2 millones al valor de ese activo para pasarlo de 4 millones a 6. El terreno no se deprecia, pero los demás activos sí. Entonces, si el caso fuera de un edificio, esos 2 millones que están en superávit por revaluación, yo tengo que depreciarlos por la vida restante que tiene el activo que revalué, ¿verdad? Si le quedaban 4 años, pues entonces lo deprecio por 4 años. Y si se estaba haciendo por suma de dígitos, pues por suma de dígitos hago también esta depreciación de la parte revaluada. Ya vimos que es opcional. Si esa parte que se deprecia de la parte revaluada lo paso a utilidades retenidas o no, ¿verdad? Si esa parte lo compenso con el superávit por revaluación al pasarlo a utilidades retenidas.
Y entonces voy a tener dos depreciaciones. Una depreciación acumulada del monto revaluado y una depreciación acumulada del costo histórico. Entonces el activo va a tener varias cuentas relacionadas. Y esa depreciación que yo voy calculando año con año de la parte revaluada, la puedo trasladar a utilidades retenidas. Es decir, aquí, esa parte que yo deprecio de la parte revaluada, la puedo pasar a utilidades retenidas. Eso es voluntario. A veces la empresa no tiene esa política. Si el activo se termina de usar al final de su vida de útil, todo el superávit por revaluación tiene que haber quedado cancelado porque lo he venido depreciando, ¿verdad? Y cada vez que deprecio el activo, paso esa parte depreciada del superávit por revaluación a utilidades retenidas. Entonces, si ya terminé de usar el activo, ya no me queda más superávit. Pero si no tengo esa política o el activo no ha llegado al final de su vida útil y lo vendo, entonces tengo que recordar que esa cuenta de superávit está abierta y tengo que cerrarla. Esa es la parte donde dice el superávit por revaluación debe ser transferido directamente a las utilidades retenidas cuando se realice. ¿Cuándo se realiza? Cuando ya el activo se venda, ¿verdad? Si yo el activo lo tenía en 4 millones y lo revalué en 2 millones más, entonces ya lo tengo en 6, pero es mientras lo haga simplemente dentro de mis cuentas, el superávit no se ha realizado. ¿Cuándo se realiza? Cuando yo vendo el activo en 6 o en más. Entonces, en ese momento que se realiza, yo puedo pasar ese superávit a utilidades retenidas. ¿Verdad? Se puede realizar porque yo retiro el activo o porque lo vendo, o lo intercambio, ¿verdad? O sale de las cuentas de la compañía. Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, ese aumento se acumula en el patrimonio, en esa cuenta que se llama superávit por revaluación. Esa es la cuenta que va a registrar ese aumento. Pero a veces nosotros hemos registrado un superávit por revaluación, le calculamos un aumento de 2 millones y de pronto vimos que no, ¿verdad? Que se hace una nueva revaluación y resulta que era solo 1,5 millones. Entonces yo puedo disminuir esa revaluación siempre y cuando no vaya por debajo del costo del activo que tenía originalmente o con su depreciación acumulada original. Porque si ya lo rebajo, ya no es una revaluación, no es una disminución de la revaluación, sería un deterioro. Entonces, por ejemplo, si el activo vale 4 millones y yo lo revalúo en 2, lo que puedo disminuir de esa revaluación es 1 millón, 1,5 millones o hasta 2. Pero si ya tengo que disminuir el valor en 3 millones, lo que significa es que el activo está deteriorado y ya tengo que salirme de esta norma de revaluación y pasar al procedimiento de deterioro. ¿Verdad? Porque quiere decir que el activo ya no vale 4, que era sus 4 millones, que era su costo original, sino que vale 3. ¿Verdad? Pero ya no estoy haciendo una disminución de la revaluación, sino que estoy disminuyendo el valor de ese terreno, por ejemplo, ¿verdad? Ese terreno se compró en 4 millones, hacen un avalúo y determinan que vale 2 millones más, entonces el activo queda revaluado en 6 y yo puedo disminuirlo, si es que hago estudios posteriores y dicen, no vale 6, vale 5,5, sí, todavía lo puedo disminuir, ¿verdad? Va a tener todavía revaluación y superávit. O no vale 5,5, vale 4,5. ¿Verdad? Todavía tiene superávit por revaluación. Pero si el terreno hago la evaluación y vale 3,5, ya no. ¿Verdad? Ya está deteriorado, tengo que salirme de este procedimiento que vamos a ver ahora cómo se realiza y pasarme al del deterioro. ¿Qué es el deterioro? Bueno, más bien el activo va a perder el valor que tiene registrado en libros. ¿Verdad? No puedo recuperar de ese activo lo que tengo registrado en libros. Lo tengo registrado en libros por 4 millones y resulta que lo que voy a recuperar de él son 3. Entonces hay que bajarle el valor. Ese deterioro está en otra norma totalmente aparte, ¿verdad? Ya ese no está ni en la NIC 16, que es de propiedad, planta y equipos, ni en la NIC 38, que es de intangibles. Está en otra norma, que es la NIC 36. Y lo que hace la NIC 36 es establecer los procedimientos que se van a seguir para valorar esos activos, de manera que nunca el importe que tienen registrado en libros
sea mayor que lo que se va a recuperar de ellos. Ese es el objetivo. El activo, si tiene 4 millones en libros, es porque se va a recuperar de él 4 millones o más, ya sea usándolo o vendiéndolo. ¿Verdad? Pero si yo, el costo de adquisición más la depreciación que tiene acumulada, registra 4 millones y resulta que lo que voy a recuperar de él son 3, tengo que registrarle un deterioro. Bueno, ese importe recuperable, vamos a ver que tiene una forma de calcularse. Ese importe recuperable no se usa para revaluación, se usa para deterioro. ¿Verdad? Para revaluación usamos el valor razonable, generalmente la valor de un perito, y con ese podemos hacer revaluaciones. Pero el importe recuperable es para deterioro. Entonces, lo que nos dice es que los activos que para los que no se aplica esta norma, porque tienen sus propias normas, son los inventarios. Si ustedes recuerdan, en inventarios nosotros calculábamos deterioro, pero no calculábamos un importe recuperable. ¿Verdad? Lo que hacíamos es decir, bueno, el valor que tendría era costo mercado más bajo. Y si el costo era más alto que el mercado o el valor razonable, pues entonces registramos el valor razonable. ¿Verdad? Es una forma de registrar deterioro. En activos por impuestos diferidos tienen sus propios procedimientos, en los costos de beneficios a empleados también, y en los activos financieros, pues con mucha más razón, ¿verdad? En la NIF 9 dice cómo se registran esos deterioros. Perdón. Ok, entonces el ANIC 36 también nos dice cuándo no tenemos que aplicar esta norma a algunas cuentas, porque tienen sus propios procedimientos. El deterioro de inventarios, el de los activos financieros, tienen sus propias normas. En la NIC 36 también nos dice cuándo nosotros tenemos indicios de que hay un daño en el activo. ¿Verdad? Puede ser que el valor de mercado declinó. Yo tenía una máquina que era muy buena y de pronto yo la compré, no sé, en 5 millones y de pronto en el mercado está en 2. ¿Verdad? Entonces ya deja ver como que la máquina o hay una tecnología más nueva que la va a sustituir o ya no va a producir lo que yo esperaba. ¿Verdad? Hay cambios negativos en la tecnología, en los mercados, en economía o en leyes. A veces tengo un activo y de pronto resulta que ya no lo puedo usar porque hay una ley que lo prohíbe, ¿verdad? O que restringe el uso de ese activo. Como las máquinas estas tragamonedas que les van a poner prohibiciones ahora. ¿Verdad? Entonces tengo ese activo, pero a ver, el activo no le pasa nada, funciona perfectamente, pero va a entrar en vigencia una ley que le pone una restricción para su uso. También puede ser que haya un incremento en las tasas de interés en el mercado o que los precios de las acciones, ¿verdad? Cuando mi activo es una compañía completa y yo veo que el precio de mercado de esas acciones está por debajo de su valor en libros, ¿verdad? Eso me da un indicio de que ese activo, sea de propiedad, planta y equipo, o sea un intangible, o sea una compañía completa, tiene un deterioro. También yo puedo observarlo de manera interna, ¿verdad? Puedo ver si ese activo tiene un deterioro muy marcado físico, ¿verdad? Más de lo que yo esperaba en el tiempo que tiene de estar siendo utilizado. O noto simplemente que se volvió obsoleto, ¿verdad? Compré una máquina tejedora y de pronto aparecen otras que ya hacen diseños mucho más modernos y la tejedora vieja no la puedo usar, ¿verdad? O deja de utilizarse ese tejido en el mercado y ya no la puedo usar. Y eso ha pasado con muchísimas cosas, ¿verdad? Porque la moda es lo que marca, lo que la gente usa y lo que se va a producir. Entonces, si yo tengo una máquina que hacía tela de pana y ya nadie usa pana, pues se vuelve obsoleta. No es porque esté deteriorada físicamente, es simplemente porque ya no la puedo usar. El mercado no acepta los productos que esa máquina produce. También puede ser que hayamos hecho una reestructuración y ese activo ya se dejó de utilizar y se mantiene para ser retirado, o que esperábamos cuando lo compramos y se pagó por él una cantidad que produjera, no sé, 1 millón de unidades y resulta que solo produce 750,000. Entonces, esos son indicios internos de que hay deterioro. Y el deterioro, por definición, es el monto en el que excede el importe en libros de su importe recuperable, ¿verdad? Si yo tengo registrado en libros 4 millones
y lo que voy a recuperar de él apenas son 3. Y ya sabemos que el importe en libros, bueno, va a ir acumulando cuentas, porque ya estamos viendo 2 cuentas más, ¿verdad? Teníamos costo histórico, que es el costo de adquisición, por ejemplo, la cuenta de edificio, que acumula el costo que tiene el edificio, y la depreciación o la amortización acumulada, ¿verdad? Y también ahora vamos a tener pérdidas por deterioro acumuladas de periodos anteriores o revaluaciones en el activo, ¿verdad? Entonces tengo que revisar cuál es el valor en libros. El valor en libros del activo sería el costo histórico menos la depreciación acumulada a la fecha, menos las pérdidas por deterioro o más la revaluación que se haya hecho de ese activo. Y recordemos que si el activo disminuye, tiene una revaluación y si hay una disminución, pero esa disminución no abarca toda la revaluación que tiene el activo, no tengo un deterioro, lo que tengo es una reversión de la revaluación, ¿no? Bueno, para calcular este importe recuperable necesitamos calcular 2 cosas primero, ¿verdad? Y vamos a escoger el monto mayor entre estos 2 valores. Uno es el valor en uso, que vamos a ver que es el valor presente de los flujos de efectivo futuros que se estiman para ese activo. Es traerse, como hemos hecho con la VA, ¿verdad? De Excel, traerse a valor presente, si el activo va a generar 1 millón por año, entonces durante 5 años usted pone valor actual de 5 montos, de 5 pagos, que, ¿verdad? El periodo va a ser 5 a una tasa de interés de descuento, X. Y si tiene un valor final, pues también ponemos ese valor final, ¿verdad? Y nos lo traemos a valor presente, ese sería su valor de uso. ¿Qué significa el valor de uso? Lo que significa es, si yo en lugar de vender el activo, lo utilizo, ¿cuánto va a producir ese activo? ¿Verdad? ¿Cuánto voy a obtener de él? ¿Cuánto voy a recuperar de él? El valor razonable más bien lo que supone es que yo vendo el activo hoy, ¿verdad? Si no lo voy a usar y yo lo vendiera hoy, ¿cuál sería el valor que me darían en el mercado? Quitándoles los costos directamente relacionados con esa venta. ¿Verdad? Entonces, yo puedo obtener del activo 2 valores. O lo uso y genera flujos de efectivo en el futuro, o lo vendo y genera un flujo hoy, ¿verdad? Entonces voy a comparar esos 2 valores y escojo el mayor. Y ese va a ser mi importe recuperable. Si el importe recuperable es mayor que lo que tengo registrado en libros, tengo un deterioro. El deterioro también se puede reversar, ¿verdad? El costo del activo era 4 millones, lo deterioro en 1 millón y lo dejé en 3. Hago una evaluación del deterioro posteriormente y resulta que el activo ahora vale 3,5, ¿verdad? El terreno ahora vale 3,5. Entonces hubo una reversión de 500,000. Y hago otra evaluación del deterioro y resulta que ahora el activo vale 3,900,000. ¿Verdad? Entonces siempre que esté por debajo de 4 es deterioro. Pero si hago una nueva evaluación y resulta que el activo vale ya 4,5, entonces lo que tengo es una revaluación. Me olvido del importe recuperable, cierro las pérdidas acumuladas que tenía por deterioro del activo y registro esa revaluación. Entonces, el deterioro es cuando el activo vale menos de lo que yo había estimado para ese activo como su valor en libros a esta fecha en que estoy haciendo la evaluación. Y la revaluación es cuando vale más, ¿verdad? De ese valor que tengo en libros. Y para ese valor en libros tengo que considerar depreciación acumulada, deterioros anteriores y revaluaciones anteriores. ¿Verdad? Entonces, para ver cómo está el activo evaluado hoy. Cuando yo reverso un deterioro, tengo que tener cuidado de no exceder el valor en libros que hubiese tenido el activo si nunca lo hubiera deteriorado. ¿Por qué? Porque si hago eso, estoy revaluando y yo no puedo revaluar con el método de deterioro, ¿verdad? Para revaluar necesito un valor razonable de un perito, ¿verdad? Y que la empresa tenga la política de revaluación, porque hay empresas que no la tienen.
Entonces, yo siempre que reviso una reversión del deterioro, ¿verdad? El deterioro, la pérdida original era de 2 millones y resulta que lo reviso otra vez y apenas es 1,5 millones. Bueno, voy a revisar, sí, que yo pueda reversar, pero solamente por el monto de esa pérdida, no más allá, ¿verdad? Porque si ya lo reverso más, estaría aumentándole el valor al activo más allá de lo que valía originalmente, ¿no? Y eso sería una revaluación, ¿verdad? No podríamos decir que estoy haciendo un análisis de deterioro y terminar con una revaluación. El deterioro de intangibles es exactamente igual que el de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Ese está regulado ahí en la NIC 38 y en la 36. Ahí mismo está el deterioro de la plusvalía, el deterioro de propiedad, planta y equipo y de cualquier activo de intangibles. Y de la misma forma se puede reversar. Ahí tienen ejemplos que lo demuestran. Hay una parte del libro que habla de las unidades generadoras de efectivo. Nosotros tenemos un ejercicio resuelto en las plantillas, pero no lo vamos a evaluar en los exámenes. Entonces lo tienen ahí, tienen que entenderlo, qué significa, pero no se van a hacer ejercicios prácticos. Entonces, una unidad generadora de efectivo es, por ejemplo, yo para deteriorar un edificio o una máquina, necesito saber su valor de uso. Y su valor de uso es lo que va a generar de efectivo en el futuro. Pero a veces las máquinas por sí solas no generan efectivo. Hay que agruparlas, ¿verdad? Hay que agruparlas con el edificio, hay que agruparlas con otras máquinas, porque por ellas mismas no generan flujos de efectivo. Entonces, la agrupación más pequeña que yo haga, que genere efectivo, esa va a ser mi unidad generadora de efectivo. Y es la que voy a evaluar en conjunto para el deterioro, ¿verdad? Cuando no es posible determinar el importe recuperable para un activo solo, entonces tengo que identificar ese conjunto más pequeño de activos que contienen a este activo que estoy evaluando, que genere entradas de efectivo y que sean independientes de otras actividades, porque si no, no puedo calcular el valor en uso. Bueno, y ahí hay algunas reglas, ¿verdad? La unidad generadora de efectivo, si yo dije, está conformada por el edificio, la máquina 1, la máquina 2 y la máquina 3, el siguiente periodo económico voy a hacer exactamente la misma evaluación para esa unidad generadora de efectivo con el edificio, la máquina 1, la 2 y la 3, ¿verdad? No las puedo estar cambiando de un periodo a otro. Y se calcula el deterioro de la misma manera, solo que vamos a calcular en conjunto para todos los activos, ¿verdad? ¿Cuál es el valor en libros del conjunto de activos? ¿Cuál es el importe recuperable del conjunto de activos? Y calculamos un deterioro global para ese conjunto de activos que después se distribuye proporcionalmente entre todas las cuentas. Ese es el capítulo de